Enseñanzas de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por todos los momentos en que nos haces sentir tu paz, tu alegría, tu amor y tu presencia. Enséñanos a tener una relación más fuerte. Permite que tu Santo Espíritu sea quien nos llame y que nosotros aceptemos ese llamado que tú nos das para verte y para tener una mejor e íntima relación contigo. Y por cada uno de nuestros hermanos, para que así mismo la tengan, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. La palabra en este versículo nos habla ya de un contexto anterior de Segunda de Pedro del capítulo 2, de algo que pasó, algo que sucedió, y por eso es que este versículo 9 nos dice: todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Esto nos va a permitir tener unas guías, tener unas bases para saber, bueno, cómo yo puedo tener esa protección de Dios, cómo yo sé que puedo tener ella, de qué manera, cómo hacerlo, qué debo hacer. Entonces ahí podemos tener unas pistas a leer este capítulo, y si lo requieres, puedes leer también el capítulo anterior. Nosotros sabemos que cuando nosotros obedecemos, porque la palabra nos dice: si me aman, obedecen mis mandamientos. Entonces, a veces el hecho de amar al Señor no quiere decir que solo tú ores, que solo tú leas la Biblia, que solo tú tengas ciertas prácticas como ir a la iglesia, rezar el rosario, ir a celebraciones, que incluso es uno de los mandamientos, pero solo esto, ¿sí? Y digamos que no hay un cambio personal, más que todo, no tanto de las personas con las que tú te lleves, de tu familia, de tus demás entornos, sino en ti, porque nosotros no podemos ayudar a los demás, nosotros no podemos llevar a Dios a los demás si Dios, o si nosotros más bien no hemos cambiado y no hemos tenido una relación profunda con Dios. Entonces es importante que cuando tú das, cuando tú llevas a Dios, también Dios esté aquí contigo, porque a veces no tenemos una relación más profunda por el hecho de dar siempre a los demás, más que todo las mamitas, que el esposo, que los hijos, que el trabajo, que el hogar. Pero cuánto tiempo para uno, pero cuánto tiempo para realmente trabajar por esa relación de Dios con uno. Y claro, uno siente a Dios en los demás, porque cuando tú ayudas al otro, estás amando al otro y estás cumpliendo con ese mandamiento del Señor, de amar a los demás, de amarnos los unos a los otros. Pero estamos perdiendo el hecho de trabajar también por que Dios sane esas heridas, porque Dios sane ese pasado, porque Dios sane lo que me cuesta perdonarme a mí individualmente, de mi persona, lo que me cuesta, soltar, lo que me cuesta a mí dejar, lo que me cuesta a mí vencer mis miedos, vencer mis debilidades. Entonces también el hecho de trabajar esas cosas y de mirarme yo, cómo yo estoy siendo una hija, un hijo de Dios, estoy cumpliendo los mandamientos para decir que amo al Señor, porque primero uno tiene que amar a Dios y después amar a los demás como a nosotros mismos, y ahí se resume toda la ley y todos los profetas. Entonces es importante también eso. Yo estoy cumpliendo todos los mandamientos, estoy cumpliendo lo que la palabra me dice, qué me hace falta, qué no estoy haciendo y cómo yo lo voy a mejorar. Entonces, cuando tenemos estas cosas, es cuando Dios ahí nos hace librar de la prueba, porque vivimos como Dios quiere. Como dice el versículo, todo esto, o sea, todas esas cosas que hagamos, no es el hecho: sí leí la palabra,
sí, llámese los mandamientos, sino el actuar la palabra, porque es cuando se muestra. Por ejemplo, Jesús le decía a los fariseos, si no creen, y a las personas, si no estoy mal, a las personas, pero creo que también ahí estaban los fariseos cuando sucedió eso, pero le decían específico a toda la población, si no creen en mí, que yo soy el Hijo de Dios, créanle al Padre por medio de las obras que yo hago, ¿sí? Entonces créanle a las obras. Entonces que eso sea, sé que es duro y es difícil, porque a veces lo que más nos cuesta al principio no solo es el hecho de la oración, de estar más con Dios, de leer la Biblia, de formar esto como hábitos con amor, no hábitos rutinarios que no tienen sentido, sino en amor, en calidad, en vivir, en disfrutarlos, en que no sea algo rutinario, sino que sea algo que te ayude a ti, pero que te haga sentir bien. Y por otra parte, la actuación, que es lo más difícil, vencer lo que hay en nosotros que no está bien, que hay que mejorar, que hay que trabajar para poder mostrar a Jesús. Entonces el hecho de las obras es lo más importante porque Jesús, los demás lo reconocían incluso a cada aldea que él iba por sus actos, por sus milagros, por cómo él hablaba, cómo él predicaba, lo que él decía. Por eso él cuidaba mucho esa parte de que las tentaciones que tenían los demás hacia él en el hecho de la crucifixión, de ya condenarlo a muerte o matarlo en sí, sino que también además de eso el hecho de siempre al tener ese cuidado mostrar las obras del Señor, que no era lo que él pensaba, que no era como él se podía defender, sino él mostrando las obras del Señor. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos por ese actuar, es ahí donde vemos que estamos mostrando el amor que le tenemos a Dios, el amor que profesamos, el amor que le tenemos a los hermanos, nuestra fe, que sí somos hijos de Dios. Ahí es cuando estamos mostrando ello. Y por eso dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Entonces, cuando ya hacemos eso, estamos viviendo como Dios quiere, porque estamos cumpliendo sus 2 mandamientos, estamos cumpliendo los mandamientos, los 10 mandamientos, y estamos actuando como Él desea, viviendo en esa manera y con todo ello como Él quiere. Entonces, cuando pasa este gran poder en nuestras vidas, Dios nos libra de las pruebas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en Dios, cuando tú estás enfocado en Dios, cuando tú tienes tus ojos en Dios, cuando tú trabajas en la relación con Dios y trabajas en vencer lo interno, lo de tu corazón que falta cambiar, ahí es cuando Dios va a estar más en ti, entonces la presencia del maligno se va a ir más, se va a ir más, y tú ya no vas a tener interés por lo del mundo porque lo estás cambiando en tu corazón para actuar como Jesús. Entonces vas a tener menos sensaciones y Dios, al tener más en la presencia suya en ti, porque tú le permites eso, va a ir alejando a los demonios, va a ir alejando más tentaciones, porque claro, si tú vas soltando cosas, pues más se va haciendo Dios en ti, más va a estar el Señor. Entonces, por eso, pero nos dice la palabra, y reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Si tú no quieres cambiar, si tú pecas, lo haces porque, ay, Dios me perdona, eso no me importa a mí, o porque ya tu corazón se dejó dañar mucho por eso, Dios llama, pero Él no obliga. Entonces se reserva todo ese mal, todo ese pecado, todo eso, porque Dios intercede, pero nunca te va a obligar. Entonces todo eso se va a quedar guardado en tu corazón. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que al final los impíos, o sea, las personas que pecan, las personas que no se convirtieron, las personas que deciden no cambiar, no mejorar, tener todo este mal en su corazón, se va a ir reservando, se va a ir guardando, se va a ir esto, pero no por Dios en ese sentido, sino en el hecho de que Dios llamó, Dios te invitó, pero Él te deja a ti la libre decisión de cambiar con Dios o de quedarte igual. Entonces tú te reservas todo eso y ¿qué pasa? Que pues obviamente Dios va a tener que castigarte al día del juicio
por todas las cosas malas que hicimos, porque cada pecado es una gotica, una gotica, una gotica. Entonces cuando ya ves, ya no es una gotica, sino que es un vaso. Cuando es un vaso, se convierte en una taza, y de una taza pasa un pocotón de cosas. Entonces ya tu corazón no va a, por ejemplo, sentirse bien con el pecado de ver pornografía, sino en el hecho de que va a querer ahora hacer cosas indebidas, vas a tocarte tu cuerpo, después puedes tener un problema, digamos, en la calle, de que ya pase a grados mayores, después puedes tener otras alteraciones de, digamos, ya querer tener una relación con alguien cuando la persona no lo quiera, tratar mal brusco a las personas o manosearlos, o ya querer tener incluso o hacer tener intenciones de pasar el límite con una persona cuando ya no lo quiere, ¿sí? Entonces agredir feo o tener una relación cuando esa persona no lo quiere y forzarla a ella. Y esto parece algo como muy loco, muy drástico, muy eso, pero ¿qué es lo que pasa? Así es como trabaja el enemigo, va poniendo cositas, cositas, hasta ir llenando, 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 y una gotica se convierte en un vaso. Y después pasa todo esto hasta llegando a esas cosas. Por eso Dios nos dice la importancia del pecado, la importancia de pedirle a Dios la sanación, de soltar ese pecado y de avanzar, porque esto nos lleva a pecados más grandes. Cuando terminamos, nos vemos, no nos reconocemos, y ahí es cuando el mal ya se apodera de muchas cosas de nosotros, porque le dimos ese acceso y nunca decidimos cambiar. Entonces, hoy nos invita el Señor a eso. Hoy Dios nos dice, yo te libro de la prueba, pero tú también tienes que hacer eso. Yo te doy la fuerza, yo estoy contigo, yo te doy el amor, yo te doy el ánimo, pero tú tienes que soltar, tienes que dejar, tienes que trabajar en esa relación conmigo, tienes que cumplir esos 10 mandamientos, esos 2 mandamientos en que se resume la ley, y tienes también que estar realmente más en mí y trabajar en lo tuyo para poder dar a los demás, en mi relación contigo, en lo que tienes que sanar, tienes que orar, tienes que perdonarte, y tiene que este corazoncito liberar para poder yo estar más en ti y librarte de muchas tentaciones y de todas esas cosas malas que el diablo quiere tentarte y hacerte caer, para darte esa vida eterna que tanto deseo para ti y que te tengo reservada allí, en ese lugar hermoso, en ese hogar que nos espera nuestro Dios y que te está esperando a ti. Entonces sigamos este consejo del Señor, no nos desanimemos. El desánimo y la fe no consiste en el hecho de eh, uy, hoy recé todo el rosario, genial, hoy sí estuve bien con Dios, y que mañana recé la mitad, ay no, mejor dicho, me voy a ir al infierno, no, sino en el hecho o de que si dejé o que sí, no, a veces hay momentos en que claro, nos desanimamos un poco, pero no quiere decir que tengamos que soltar. O sea, por ejemplo, que a ti te encanta hacer el rosario, entonces tú digas, bueno, hoy no lo hice, pero ayer sí. Entonces, no, ya perdí, ya el mal va a estar acá, no, yo ya me siento, o porque fue porque te sentiste muy mal, entonces, no, yo ya dejo eso así, no sé qué, no, tienes que seguir, tienes que, bueno, no lo hice, ojo con eso, porque yo ya sé cuál es la tentación, yo ya sé que es esto, sé que me sentía mal, sé que esto, pero voy a seguir, igual con los pecados, muchas veces puedes que en este proceso tú a veces no lo hagas perfecto, se te complica un poquito más, pueden que vengan sentimientos, pueden que vengan tentaciones, pero el hecho de la fe no es que es así, o que es así, que tú subes, subes, no, la fe es así, así, bajas así, sube así, eso es la fe, es caminar con Dios sin desistir, sino tener la fe, la esperanza y pararse cuantas veces sea necesario y continuar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque nos das una promesa, un regalo, una bendición tan grande de que tú nos libras de las pruebas, nos libras del mal, nos libras de todo eso. Y te rogamos, Señor, que nos perdones por cada cosa mala que ha dañado tu corazón, que ha dañado nuestro corazón, y que hemos permitido que los demás también nos dañen, nos lastimen, y quede eso ahí. Te entregamos nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro ser y lo más profundo que hay, para que tú lo sanes,
para que tú, Señor, nos ayudes a poder tener un camino de sanación mientras nos envías como instrumentos a los demás en todo lo que hacemos. Te pedimos que trabajemos, que nos esforcemos, que seamos dedicados y que lo poco o mucho lo demos con calidad y con amor y que nunca desistamos, sino que seamos así, Señor, llevando siempre ese amor, esa palabra, todo, que mediante la actuación se muestra ese gran trabajo que cada día hacemos, que cada día vamos a mejorar y te pedimos para que lo logremos de acuerdo a cómo lo quieres, a cómo lo deseas y para que todo el mundo también tenga ese camino contigo para poder ser instrumentos para los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero que te haya gustado el versículo, que si tienes que repetir el video lo repitas, que si tienes que tomar nota, que si tienes que ponerte metas diarias, hacer un horario, tomarte tu tiempo para decir, tengo que reflexionar, tengo que mirar en qué estoy fallando, lo hagas. Lo hagas porque la invitación de Dios a veces no requiere solo leer o requiere solo, digamos, un momento de aprendizaje, sino un momento personal con el Señor, un momento de evaluación, un momento de mirarnos hacia nuestro interior y decir que tengo que cambiar, escribirlo, tacharlo, volver a escribir, volver a pensar, volver a recordar. Entonces es importante que si tú ves que realmente tienes que repetir, que tienes que tomar nota, que tienes que tener ese espacio, hazlo. Y no lo dejes solo en un video, no, en ese mismo momento. Pon una alarma en tu teléfono. Ay, ya, en este tiempo que tengo libre, lo voy a hacer. Así tengas pereza, así te des sueño, así lo que sea. Porque a veces estamos animados, pero no ponemos eso que Dios nos llamó a la acción. Y puede que ahorita estés súper animado y cuando vayas a hacer eso, estés como que, no, ay, qué pereza. Pero esto significa que nuestra fe no va a estar en emociones, aunque tengamos la emoción, sino en esos hechos. Y en esos hechos también mostramos a Jesús y también mostramos ese amor que le tenemos a Dios por querer cambiar. Entonces, tómate ese tiempo, pon una alarma, pon un recordatorio y trabaja en eso. Que cuando tú pones una primera semilla, vas planeando y vas logrando, vas a ver que en un futuro, de a poquito, Dios va a ir trabajando en ti con eso que tú realices. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo versículo.